justo es cambiar, ¿no crees? Muy buenos días, este martes 19 de agosto del 2014 les damos la bienvenida a una emisión más del programa Lo Justo es Cambiar. Nos da mucho gusto recibirlos en este espacio de cambio de Michoacán que nos sigue ofreciendo para poder conocer el sistema acusatorio adversarial y poder contar con personalidades conocedoras del tema. Especialistas que nos han venido ayudando a conocer sobre todo temas de los diferentes operadores, de las diferentes etapas del proceso del nuevo sistema y también de las innovaciones legales que ya hemos venido platicando en este espacio. El día de hoy me da mucho gusto recibir en esta cabina al maestro Jorge Estrada Álvarez, quien es maestro en Ciencias Penales con especialización en Ciencia Jurídica Penal por el Instituto de Ciencias Penales y doctorado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León. También es especialista en el sistema acusatorio adversarial por la Secretaría Técnica del Consejo para la Implementación de la Reforma Penal, quien es la CETEC, la instancia ejecutora a nivel federal de la implementación del nuevo sistema. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes y el poder compartir algunos temas relacionados con la capacitación que se está dando a defensores públicos en Michoacán. Así es. Sí, de hecho, ese es el tema principal el día de hoy. Vamos a platicar sobre la capacitación que ya hemos venido difundiendo de los diferentes operadores en semanas pasadas. Recordemos que la semana pasada dio inicio a la capacitación para defensores públicos en Michoacán. Que nos comentara, maestro, ¿cómo es el proceso para la capacitación de defensores? Sí, con todo gusto. Bueno, el proceso para la capacitación de defensores está sustentado en los planes que ha marcado la Secretaría Técnica a nivel federal. El programa abarca una profundización en el análisis de derechos fundamentales de las personas sujetas a un procedimiento penal. ¿Tiene algún lapso este programa? ¿Cuántos temas? Normalmente, el programa está diseñado para 100 horas, 100 horas continuas de capacitación y los temas principales son derechos humanos, las bases de la reforma, luego el conocimiento de todo el procedimiento acusatorio a lo largo de sus diversas etapas. Son 3 etapas principales sobre las que se tiene que profundizar: una etapa de investigación que se divide en una investigación preliminar y complementaria, una etapa intermedia que es la etapa de depuración de la materia probatoria y la etapa de juicio oral, donde ya se desahoga lo necesario para acreditar si una persona es responsable o no responsable de un determinado delito. ¿Es necesario que los defensores conozcan de estas 3 etapas que nos acaba de mencionar? ¿O? Es indispensable que el defensor público conozca cada una de las etapas de manera detallada, pormenorizada. ¿Por qué? El sistema acusatorio es un cambio total en el sistema de justicia a nivel México, a toda la República. Las bases están planteadas en la propia Constitución Federal, en la reforma que se hizo a los artículos 16, 19 y 20, 21 y 22 de la Constitución. Principalmente en esos artículos es donde está toda la reforma. Ahora bien, esto trae como consecuencia también que se tenga que modificar la ley secundaria, la ley procesal, y recordarán ustedes que el año pasado hubo una reforma precisamente en este aspecto para poder dar lugar a la implementación y creación de un Código Nacional de Procedimientos Penales, un código único que va a regir a nivel nacional. Que es el que se promulgó el 5 de marzo de este año, ¿no? Es correcto. Entonces, ¿esta capacitación va a ir enfocada a poder darle a los defensores un panorama sobre este código? Es correcto. La idea es que los defensores se familiaricen con el Código Nacional nuevo, con el Código Nacional único, y que conozcan cuál es su estructura, cuáles son sus etapas, cuáles son los aspectos principales que contiene esta legislación, ¿no? Es un tanto distinta, también quiero hacer una precisión en ese sentido, a lo que era el anterior Código de Procedimientos Penales Acusatorio diseñado para el estado de Michoacán. Incluso en su servidor soy guanajuatense. En Guanajuato tenemos el sistema ya funcionando desde septiembre de 2011 en una parte del estado, no en todo el estado. Y también este Código Nacional es distinto en algunos aspectos a la ley procesal para el estado de Guanajuato acusatoria. ¿En qué aspectos hay ciertas diferencias? Tenemos que en la etapa de investigación
el código contempla la posibilidad de que el Ministerio Público haga una detención por caso urgente. El caso urgente había sido ya materia de amplia discusión por parte de distintos académicos. ¿Por qué razones de materia? ¿O porque no se sabe qué es caso urgente? ¿O? El caso urgente es una medida de excepción en la que el agente del Ministerio Público puede ordenar bajo su más estricta responsabilidad la detención de una persona por considerar que atendiendo las circunstancias del caso sea necesario retenerla por un delito que pudiera tener un cierto impacto social. La cuestión aquí, la discusión y a lo que todos los operadores hacemos la observación es, el Ministerio Público no tendría por qué ordenar la detención de una persona que no está en un supuesto de flagrancia. Para eso tenemos un juez de control. Un juez de control que está a disposición del Ministerio Público y de la sociedad y de los operadores las 24 horas del día, los 365 días del año. Aquí me quisiera hacer una precisión, nada más en cuestión de que el juez de control viene a ser otro operador que está encargado de... ¿En qué podríamos definir rápidamente en qué consiste la función de un juez de control que todavía no entra en funciones en Michoacán? Sin embargo, como comenta el maestro Jorge, ya está en función pues en León, en algunos otros estados en donde ya se implementó la reforma. Pero el juez de control, ¿cuáles son sus como tareas específicas? Bien, aquí en este punto vale la pena precisar qué debemos entender por un juez de control. La legislación procesal acusatoria contempla que hay 3 tipos de jueces. Un juez de control o juez de garantías para vigilar que las autoridades, concretamente las autoridades encargadas de la investigación, la procuración de justicia, como en este caso vendría siendo el agente del Ministerio Público y sus auxiliares, que son los peritos y la policía ministerial, así como también los diversos cuerpos policíacos que intervienen en el sistema de justicia, policías municipales, el policía estatal, la policía federal, etcétera, que ninguna de estas autoridades vulnere o afecte o restrinja derechos fundamentales de las personas. El juez de control va a vigilar que se cumpla con las disposiciones constitucionales y las disposiciones internacionales en materia de derechos humanos y derechos fundamentales que cuenta toda persona que puede estar sujeta a un procedimiento. Va a controlar, va a vigilar que no se afecte. Hay ciertas actividades que se desarrollan dentro del procedimiento y principalmente en la etapa de investigación que requieren un auxilio judicial. ¿Por qué? Porque podría afectarse derechos fundamentales. Por ejemplo, si es necesario para una investigación llevar a cabo una orden de cateo o practicar un cateo en un cierto domicilio para localizar indicios en materia de delito, instrumentos del delito, productos del delito o incluso hasta localizar personas, el Ministerio Público y sus auxiliares pues no van a poder llegar y meterse como Juan por su casa. Van a necesitar una autorización judicial. Precisamente esa autorización judicial es la que va a ser expedida por un juez de control. El juez de control también va a vigilar que las detenciones se hayan efectuado conforme a derecho. Es decir, nadie puede ser privado de su libertad de manera arbitraria. Ni siquiera una persona que ha cometido un delito. Y el juez va a vigilar que se cumpla con esa detención de carácter privativo de libertad, que se haya vigilado y se haya cumplido con la ley. Con los derechos, sobre todo con los derechos humanos. Con los derechos humanos y derechos fundamentales, así es, de la persona detenida. También tenemos otra figura de juez, que es el juez de juicio oral, que básicamente él va a conocer directamente del desarrollo del juicio cuando se ventilan y desahogan todos los medios de prueba necesarios para justificar o no una sentencia condenatoria solicitada por el agente del Ministerio Público, o bien si no se logra acreditar la existencia de esos elementos del delito, va a ser una sentencia absolutoria. Y esta parte de los operadores y las funciones que cada uno delimita, también los establece el Código Nacional de Procedimientos Penales y también es parte de la capacitación a defensores públicos. Así es, todo esto viene especificado en el Código Nacional de Procedimientos Penales y es parte del estudio que se debe de conocer por parte de los defensores públicos, ¿no? Los defensores, tanto públicos como privados, son
y deben de tener un amplio conocimiento del código. Y también, ya nada más para cerrar el tema de los jueces, hay un tercer tipo de juez que es el juez de ejecución de sanciones. Claro. Ya cuando se llega al final del procedimiento y se ha considerado que una persona es responsable de un delito, entonces va a ser vigilada por un juez de ejecución. ¿Sí? Y ese juez de ejecución va a decidir también sobre derechos de la persona que está siendo sujeta a una reinserción social dentro de un centro penitenciario o bien en libertad. Una última pregunta, bueno, ya desde mi perspectiva, saber cuántas horas desde su punto de vista son necesarias para que un defensor público esté capacitado para ya entrar en el nuevo sistema de justicia. Es una pregunta difícil de contestar. Y tal vez un poco, bueno, CETEC pide 100 horas, ¿no? Como curso básico son 100 horas. Como curso básico 100 horas. Desde su punto de vista, ¿cómo ve la preparación de los defensores públicos en Michoacán? Yo sería de la idea de que este tipo de cursos sean un poco más amplios, considerando que el 100 horas nos alcanzan para ver las cuestiones básicas. Claro, es un curso básico simplemente para ver generalidades y posteriormente iniciar uno especializado, ¿no? Y después entrar ya a técnica de litigación. ¿Qué es técnica de litigación para nuestros amigos que nos escuchan y que no son abogados o que siendo abogados no tienen ni idea del nuevo sistema? Les explico. El desarrollo de cada una de las etapas del procedimiento acusatorio implica que podamos estar ante jueces de control y ante un juez de juicio oral. Dentro de estas audiencias se requiere una técnica para poder intervenir. Cada audiencia tiene un objeto determinado y eso lo debe de conocer el operador, tanto el agente del Ministerio Público como el defensor que están ante el juez. Y las peticiones, las argumentaciones, las solicitudes que se plantean en esas audiencias al juez requieren una técnica especial. Lo que nosotros podríamos conocer como técnica de investigación sería tal vez, no sé, usted me corrige, los métodos y las formas para defender el caso que se está tratando. Así es. Por ejemplo, el Ministerio Público debe estar ampliamente capacitado en técnica de investigación. Claro. En esas técnicas de investigación que pueden ser con control o sin control judicial, dependiendo si se afecta o no derechos fundamentales. Y el defensor debe estar ampliamente capacitado, además de conocer esas técnicas de investigación que para practicar el Ministerio Público, también en cuál es la manera en que se va a hacer la solicitud ante un juez. Esa litigación en específico es de manera muy pormenorizada, una necesidad de ampliar un curso quizás más para horas de capacitación a defensores en esas técnicas de litigación, porque, por ejemplo, cuando estamos también en la audiencia de juicio oral, la manera en que se van a desarrollar las diversas etapas de dicha audiencia requiere también un conocimiento específico, un conocimiento técnico. Por ejemplo, el dar un alegato de apertura no es lo mismo que dar un alegato de clausura. Y la forma de interrogar en un interrogatorio directo no permite que se lleven a cabo preguntas de carácter sugestivo. Tienen que ser concretas. Y abiertas. Explorar el conocimiento sin poder sugerir la respuesta, porque entonces estaríamos contaminando el testigo. Claro. Y la técnica de contrainterrogatorio es distinta, se puede sugerir la respuesta, pero de cierta manera, y el alegato de clausura también requiere una determinada técnica. Entonces, no es fácil. Claro. No es fácil, es un conocimiento demasiado técnico, demasiado purificado el que requiere el ejercicio del sistema acusatorio. Sobre todo una capacitación constante. También me gustaría recordar en este punto que no es la primera capacitación que reciben los defensores públicos en Michoacán. El año pasado estuvo también otro curso, también en vísperas de la implementación del nuevo sistema de justicia penal, y ahora están retomando esta capacitación para poder estar listos el próximo año. Así es. ¿Algo más que desea agregar, maestro? Bueno, pues básicamente el que estamos muy contentos, muy agradecidos de la oportunidad de poder estar en Michoacán y concretamente aquí en Morelia, tan bonito, y además, bueno, el poder compartir algunos conocimientos con los operadores en el estado de Michoacán. Y ahora con nuestro público. Y ahora con el público que nos escucha, y bueno, pues yo los invito a que se informen más sobre el nuevo sistema. La verdad es que es una
posibilidad y un nuevo horizonte en la materia de justicia, en materia de justicia penal. Pues agradecemos también a nuestro público que nos escucha y por supuesto al maestro Jorge Estrada Álvarez por habernos acompañado en esta emisión de Lo Justo es Cambiar. Muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación. Quien es maestro en Ciencias Penales con especialización en Ciencia Jurídica Penal por el Instituto de Ciencias Penales y doctorando en Derecho por la Universidad Autónoma de León. Recordemos que también es maestro certificado por la CETE, quien actualmente está dando un curso de capacitación para los defensores públicos del Estado de Michoacán. Los invitamos a que nos escuchen el próximo martes a partir de las 9 de la mañana, porque lo justo es cambiar. Lo justo es cambiar, ¿no crees?